oportunidad a Pedro de entender que el mensaje del Evangelio no era exclusivamente para los judíos. Había habido una visión muy importante ahí, donde estaba llamado él a matar y comer, ¿se acuerdan? De todo lo que los judíos pensaban que era impuro, Dios le da ese mandato, pero con el mensaje de que el Evangelio era para nosotros, que somos gentiles. No sé si aquí hay un judío, pero yo soy gentil también, ¿no? Entonces, gracias a Dios por eso, gracias al Señor. Vamos a leer ahora sí, Hechos 11, desde el 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirena, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Verso 22. La noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino, vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Verso 29. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, y manteniéndola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos las has dado. Como hace un momento decíamos, te podemos conocer por medio de ella. Tú te has hecho visible por medio de tu palabra, y nosotros al leerla, al comprenderla, al estudiarla, hacemos visible al Dios invisible. Visible, invisible para nuestros ojos físicos, pero totalmente visible a través de tu palabra y tu creación, Dios. Gracias, Dios. Amén. Bueno, quiero empezar ahora contando una experiencia que tuve acá en Santa Cruz que fue muy interesante. Hace unos meses, un colega de mi esposa en su trabajo le habla de un restaurante que hacía comida cruceña muy rica. Y vamos a este lugar. Este lugar, si uno ve de afuera, o no es uno de los lugares que son más conocidos o que todo el mundo conoce como los lugares que hacen la comida cruceña o camba, como quieran decirle, ¿no? O sea, era un lugar que está medio oculto y no está tan visible. Pero cuando fuimos ahí, realmente la comida era deliciosa. Un plato que habíamos comido en ese lugar, comparado a los tal vez más conocidos, muchísimo más rico, a mi parecer. No quiero mencionar nombres de restaurantes aquí, ¿no? Cuidado, después ofenda a alguien. Pero el punto está que en nuestra experiencia personal fue así. Pero este restaurante no es muy conocido. O sea, es un sabor muy delicioso, si quieren decirlo así, pero nadie lo conoce, o no muchos lo conocen. Y me pongo a pensar la relación que existe entre la necesidad de hacer conocido algo bueno con simplemente quedarse callado. Y eso es lo que sucedía en esta iglesia ahí en Antioquía. Ellos evidentemente
eran muy buenos para la evangelización y lograron, y eso es lo que vamos a ver al desarrollar este mensaje, lograron dar a conocer el mensaje del evangelio en un lugar gentil de una forma tremenda. ¿Qué es lo que quiero decir hoy día? Querida iglesia, nosotros tenemos el mensaje del evangelio que da vida a los muertos. Tenemos el mensaje dado por Jesucristo que al entenderlo las personas conocen a Dios. No puede quedar bajo la cama, no puede quedar bajo la alfombra, no puede ser ocultado. Tiene que ser como esta iglesia que vamos a ver que es un ejemplo que se dedicaba a hablar y a exponer este mensaje y de forma contundente. Y esa iglesia yo quisiera que algún día también nosotros seamos, que nosotros seamos esa misma iglesia. Los frutos de una iglesia en el evangelio deben ser vistos en su evangelización. Vamos a ver 3 puntos: el evangelio poderoso en evangelismo, una iglesia poderosa en evangelismo, una iglesia poderosa en frutos y una iglesia poderosa en misericordia. El punto número 1 va ligado a la primera parte que va desde el verso 19 al 21, una iglesia poderosa en evangelismo. Y es interesante cómo empieza, porque dice el verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaban la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Verso 20, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirena, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Es interesante este momento, porque comienza haciendo mención en lo que se habló en Hechos 8.1. En Hechos 8.1, ¿se acuerdan? Simplemente la palabra dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos a las regiones de Judea y Samaria, y excepto los apóstoles. Cuando Esteban fue llevado a muerte por predicar el evangelio ahí en Judea, que esa es la nación, todos tuvieron que escaparse. Se escaparon, salieron corriendo de Jerusalén. Dice, excepto los apóstoles. ¿Por qué? Porque sus vidas corrían peligro. Los querían matar por predicar el evangelio. Ahora es interesante cómo Dios usa muchas veces la persecución o circunstancias como estas para expandir su reino, para llevar más allá. O sea, nosotros vemos acá y vemos una persecución. Qué terrible, ¿no? No queremos saber de eso. Nadie quisiera experimentar que por decir que es cristiano va a morir. Pero eso estaban experimentando ellos y todo podría parecer un caos. Pero eso forzó a muchas personas a ir a distintos lugares, escapando. ¿Y qué es lo que logra eso? Esta iglesia en Antioquía. Dios usó la persecución a esta primera iglesia para que el evangelio vaya más allá de las fronteras. Ellos salieron escapando y pensaban que estaban escapando de la espada y efectivamente lo estaban haciendo, pero en realidad Dios en toda su soberanía estaba utilizando esa persecución para llevar el evangelio a lugares que no lo hubieran conocido. Cuán grande es nuestro Dios, cómo usa las circunstancias que son difíciles para nosotros para expandir el reino de Dios. Entonces muchas veces si nosotros experimentamos situaciones difíciles, muy probablemente Dios las va a usar también para su gloria. Dios la usa, Dios sabe, Dios tiene un propósito, Dios es soberano. Y dice que se extendió en la región de Fenicia, Chipre y Antioquía. Eso es lo que dice nuestro texto. La región de Fenicia es una región que está un poco más al norte de lo que es Judea. Chipre es una isla que más adelante vamos a escuchar en los viajes misioneros de Pablo. Y Antioquía se podría decir que está un poquito más arriba de Fenicia. Cuando vemos Antioquía en el libro de los Hechos se narra
hay dos lugares que se llaman, dos localidades que tienen el mismo nombre, la que está en Siria y la que está en Galacia. Hoy día nos vamos a enfocar en la que está en Siria. Esa iglesia de Antioquía estaba en Siria. ¿Qué nos dice todo eso? Era una región gentil, no eran judíos. Eran personas que no habían, tenían probablemente costumbres griegas, tenían diferentes costumbres, pero ellos no eran judíos. Y todo eso era nuevo para ellos. Entonces fue interesante cómo Dios lleva a estas personas escapando de ellos. Y hay algunos de ellos que no quieren saber, o sea, simplemente hablan con los judíos. Eso nos dice el verso 19. Pero en el verso 20 vemos, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué es importante conectar el pasaje de hoy con lo que vimos la semana pasada? Porque la semana pasada fue un evento donde Pedro, al encontrarse con esa visión de mata y come, comenzó a predicar el evangelio a los gentiles, a los romanos. Paralelamente eso está sucediendo aquí en Antioquía. Esta pequeña iglesia, además de predicar y hablar con los judíos, está comenzando a hablar con los gentiles. Dios está rompiendo ese paradigma de que el evangelio y la salvación solamente era para los judíos. Y gracias a Dios, porque tú y yo somos gentiles, la mayoría de ustedes. Si hay aquí un judío, bueno, pero si no eres judío, agradecemos a Dios por esto. Porque el evangelio y el plan de salvación, desde antes de la fundación del mundo, que comenzó con todo el pueblo de Israel, estaba mirándote a ti y a mí para salvación. Es glorioso eso, es algo increíble que podemos ver y poder entender. Dice verso 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es interesante esa parte, porque muestra la gloria para Dios. Toda la gloria, cuando existe una persona, un pecador que se arrepiente de sus pecados, es de Dios. ¿Alguna vez no les ha tocado topar con alguien que les dice, yo soy un evangelista tremendo, yo he convertido 20, yo he convertido 100, yo he convertido 80? Y la verdad, cada vez que yo escucho eso digo, bueno, o sea, no, nosotros no convertimos nada. Ni siquiera somos capaces de ver nuestra propia condición antes de Cristo. Es el espíritu de vida por medio de la palabra del evangelio que trae convicción de pecado a un pecador como tú y como yo, para que podamos buscar arrepentimiento y fe en Jesucristo. Entonces eso es importante tener. Verso 21 dice claramente, la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó y se convirtió al Señor. Ese gran número es gloria a Dios. Dentro de lo que tenemos en nuestra querida denominación del Ministerio de Gracia Soberana, además de la profesión de fe, tenemos 7 valores compartidos. Y quiero leerles uno de ellos. Más adelante voy a leer otro. Porque habla de la importancia de plantar iglesias locales que prediquen el evangelio. El número 6 de los valores compartidos que tenemos dice: la centralidad del evangelio no implica solo atesorar el evangelio personalmente, sino compartirlo con pasión. El Cristo resucitado comisionó a su iglesia para que hiciera discípulos en todas las naciones. Esto basado en Mateo 28, del 18 al 20, la gran comisión. Creemos que esta comisión nos corresponde a nosotros y a todos los creyentes, que se cumpla de manera principal a través de la plantación de iglesias, mediante lo cual se proclama el evangelio y los conversos se forman en comunidades de discípulos. Anhelamos fervientemente llevar a cabo esta misión, confiando por completo en el Espíritu Santo, a fin de ver el evangelio proclamado e iglesias plantadas en todo el mundo, para que Dios sea glorificado en cada tribu, idioma, pueblo y nación. Eso es lo que estaba pasando en Antioquía.
Es un anhelo que tenemos como iglesia, como ministerio, pero ya estaba sucediendo ahí. Dios en su divina sabiduría, poder, había permitido que por medio de esa persecución tan terrible, y podríamos decir hasta horrible, donde los cristianos estaban siendo muertos, tengan que escapar a otro lugar para encontrar paz. Pero no estaban escapando para encontrar paz, estaban escapando porque Dios los iba a utilizar para predicar el evangelio en esa localidad y plantar una iglesia y empezar una iglesia poderosa como es la iglesia de Antioquía. Realmente dense un tiempo para leer, esta iglesia es poderosa y ni siquiera es una iglesia como dicen, no sea tan judía de raíces, no, son personas que entendieron el evangelio y fueron transformadas completamente, y Dios lo utilizó a esa iglesia para mucho más. Hasta este punto hemos visto cómo la iglesia puede impactar de forma muy poderosa a través del evangelismo. Ahora vamos a ver cómo puede haber más frutos reales en la iglesia. Entonces, ha terminado el anterior punto mostrando en el verso 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. O sea, ellos predicaron el evangelio y esa región que no tenía creyentes comenzó a tener. Ahora entra el punto número 2, una iglesia poderosa en frutos. Y aquí nos vamos a basar en lo que dice el verso 22 al 26. Que dice: la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino vio la gracia de Dios y se regocijó y animaba a todos para que conforme y con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces vemos este segundo episodio donde fue tan evidente lo que Dios estaba haciendo en esta pequeña iglesia nueva, que probablemente ya no fue tan pequeña, que los cristianos ahí en Jerusalén escucharon. Ahorita nosotros tenemos Facebook, tenemos Google, tenemos WhatsApp, tenemos tantas aplicaciones, o los medios de comunicación, la prensa, que podemos comunicarnos y enterarnos de las cosas muy rápido. En ese tiempo no era esa la realidad. Estamos hablando de dos países diferentes, pero tanto había impactado esta iglesia que fue evidente para los cristianos en otro país, sin redes sociales, sin teléfono, que pudieron escuchar de lo que Dios estaba haciendo. Pudieron saber que Dios se estaba moviendo de una forma poderosa en esa región de Antioquía. Y ahí fue que al escuchar esto, dice que envían a Bernabé. Ya había sucedido algo similar en Hechos 8:14, cuando la iglesia comenzó en Samaria. Cuando la iglesia comenzó en Samaria, los apóstoles enviaron a Pedro y Juan para ayudar a esa pequeña iglesia nueva. Ahora lo enviaron a Bernabé. Y Bernabé fue. ¿Y cuál fue la reacción de Bernabé? Claramente el verso 22 y 23 nos muestra. Verso 23, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Verso 24, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces viene esta segunda ola. Dios ya había ayudado a esta iglesia que simplemente se había conformado. Probablemente alguien comenzó a asumir el pastorado o no nos dice. O sea, era una organización nomás, comenzaron a buscar al Señor, pero Dios fue formando una iglesia. Ahí llega Bernabé y ve todo y queda impresionado y comienza a discipularlos y comienza a ayudarlos él también. Y eso es importante. También quiero resaltar algo que
que Dios ha permitido que esta pequeña iglesia nueva nuestra también ha experimentado. Dios nos ha permitido el año pasado tener varios invitados. Ha venido el pastor José Lo Mercado, ha venido el pastor Abelardo Muñoz, ha venido Nicolás Osorio y entre muchos otros que nos han predicado el evangelio para exhortar a esta iglesia. Nosotros creemos como iglesia y tenemos la convicción de que evidentemente el liderazgo de la iglesia es un liderazgo local. No es que vienen a gobernar la iglesia, vienen a apoyar la iglesia. Cada lugar tiene su propio liderazgo, tiene su pastorado, tiene su forma de gobierno de acuerdo a la palabra. Pero es el apoyo de otras iglesias que nos ayuda a llegar mucho más lejos. Hasta el día de hoy yo veo muy buenas repercusiones de lo que ha sucedido, que nuestra iglesia ha hecho a través de la conferencia. Cómo personas han podido o venir a la iglesia o ser edificados y volver a su propia iglesia, porque ese no es nuestro afán de que tienen que estar, no, o sea, si podemos contribuir a otros lugares, amén. Pero eso es lo que está sucediendo acá. O sea, lo uso como ejemplo para ejemplificar lo que Dios ha hecho ya. O sea, teníamos un Bernabé yendo y ayudando a una iglesia lejana, ayudando a edificarla. Y Dios usando realmente su gracia. Y ahí quiero leer un segundo aspecto de estos 7 principios compartidos que tenemos en el ministerio. Y es el número 7 que dice: unidos en comunión, misión y forma de gobierno. Creemos que la unidad del pueblo de Dios por la cual Jesús oró debe encontrar una expresión concreta entre los creyentes e iglesias. De hecho, el Nuevo Testamento testifica de una interdependencia vibrante entre las iglesias del primer siglo. Buscamos expresar una interdependencia similar a través de nuestra comunión, misión y forma de gobierno en común. Nuestra comunión se extiende más allá de mera afiliación denominacional. Estamos comprometidos de aplicar el evangelio juntos en relaciones que forman el ánimo mutuo, el cuidado y la búsqueda alegre a la semejanza de Cristo. Nuestra forma de gobierno y misión común protegen a nuestras iglesias doctrinal y éticamente y permiten que nuestras iglesias individuales hagan mucho más juntas de los que podrían hacer por separado. La palabra de Dios nos llama a poder trabajar como cuerpo de Cristo con otras iglesias. Nosotros somos una iglesia acá y Dios nos ha consolidado, pero Dios no es que solamente está trabajando acá. Seríamos muy pretenciosos de pensar en eso y estaríamos tan lejos de la verdad. Dios está trabajando de forma continua en cada rincón del mundo. Nosotros no tenemos conocimiento de todo lo que Él está haciendo, pero debemos buscar la forma de primero aprender de otras iglesias, que Dios les esté dando gracia en diferentes áreas, pero también, como vamos a ver más adelante, también ser luz y ayuda para otros. O sea, Dios no nos ha puesto solos. Dios no nos ha puesto en una posición en la que seamos llaneros solitarios. Dios nos ha puesto a través del evangelio en una comunión bíblica, porque realmente son personas que creen en el evangelio de una forma apropiada. Esa es nuestra comunión. La unión es algo importante, la unidad es algo muy importante, pero lo que nos une o divide evidentemente es la doctrina y el evangelio. Entonces, cuando encontramos personas, iglesias que estamos andando en la misma dirección, debemos andar juntos, porque es lo que nos mostró acá en Hechos. Bernabé fue allá, se regocijó, predicó, habló con ellos, los discipuló. Era un creyente de muchos más años. Él había discipulado ya a Saulo. Podemos ver eso mucho antes. Era una persona muy formada y no fue allá a decir, no, todo está mal. Todo está mal. Probablemente cuando él llegó vio muchas cosas que no hayan estado todavía correctas. Pero su actuar y su reacción fue
se regocijó. Vio el evangelio ahí y comenzó a instruirlos. ¿Qué fue lo que sucedió? Viene esta segunda ola de creyentes y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces se agregó toda esta gente. Verso 25, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a multitudes, y a los discípulos se los llamaba cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, si recuerdan bien, cuando hubo la conversión de Pablo, o Saulo como todavía se lo llama, cuando hubo esta primera conversión, él tuvo que escapar de Jerusalén porque lo querían matar. Y se fue a Tarso. Tarso igual es una ciudad que está cerca aquí a Antioquía. Se escapó para preservar su vida. ¿Qué característica tiene Pablo? Pablo era un judío, pero que pertenecía a los que se conocen como la diáspora. ¿Qué son estos? Son personas que en algún determinado momento de la historia de Israel, específicamente o en el 700 o en el 500, tuvieron que escaparse porque vinieron tanto los babilonios como los asirios y se los llevaron a diferentes lugares. Y estos, en vez de regresar completamente al área de Jerusalén, ya se quedaron ahí. Ya son judíos, pero que mantenieron las mismas costumbres en otro lugar. No precisamente, más bien no pudieron todos escaparse, se fueron llevados, fueron llevados, exiliados, y ya establecieron su familia ahí. ¿Qué es lo interesante de ellos? Es que además de mantener la ley judía, conocían las características griegas, conocían las características de Asiria, porque habían crecido en otro ambiente. Y eso es muy importante. Alguna vez nos toca hablar con personas de Estados Unidos o con personas de otro lugar y ellos no nos entienden culturalmente. Tratan, hacen un esfuerzo grande, pero su cultura es muy diferente a la nuestra. Y aquí lo que está viendo Bernabé es, yo quiero traer a Saulo de Tarso, que es de ahí, porque él tiene un conocimiento de la cultura aquí, pero también es judío. O sea, conocía la ley, pero conocía la cultura, de tal forma que él podía impactar con mucha más precisión a las personas que no eran judías. Y eso fue lo que sucedió. Lo agarra a él y lo trae. Y cuando lo trae, dice claramente el verso 26, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta era una iglesia que impactaba. Una iglesia que empezó chiquito probablemente, pero aquí son como 3 crecimientos que se ven grandes, donde es una iglesia que evangelizando está creciendo, está impactando. Hay multitudes de por medio, hay personas que están siendo transformadas y llegando al evangelio por medio de la predicación. ¿Cuánto deseamos de que el evangelio de Jesucristo utilice a nuestra iglesia para impactar nuestra ciudad? Yo quiero decirles algo. Yo estoy consciente y seguro de que no vamos a ver ciudad y nación perfecta en esta tierra, porque la palabra misma nos muestra que van a haber días difíciles. La palabra misma nos muestra que el corazón del hombre es totalmente torcido. La palabra misma nos muestra que va a haber dificultades, que va a haber hambre, va a haber espada. Pero cuando vemos una situación como esta, yo estoy seguro de que el evangelio de Jesucristo puede impactar una ciudad si es que las personas realmente asumen a Cristo como su Salvador. Estoy consciente
de que lo perfecto y la nación perfecta va a ser cuando Dios venga por segunda vez. La palabra misma lo dice. Pero Dios permita que haya muchas familias que puedan vivir y reflejar a Cristo gracias a la iglesia, gracias a lo que conocen del Evangelio. Y ahí nos da una responsabilidad muy grande. Queridos hermanos, debemos ser esa iglesia, ahí donde estamos. Cada uno de nosotros está en un lugar diferente. Ahí donde estamos debemos ser la iglesia de Jesucristo, impactando a diferentes personas que queden impresionados por Cristo, no por mí, porque Dios está haciendo una obra en mí. Amén. Dios nos puede utilizar de esa forma. Entonces, si usó a Pablo de Tarso, un judío criado en Tarso, mi pregunta es, ¿en qué lugar estás tú? ¿Con quiénes has sido criado tú? ¿O con quién tienes conocimiento? ¿A quién conoces tú que probablemente nosotros no vamos a poder llegar? Porque Dios hace las cosas con un propósito. Por ahí Dios te ha dado todo el trasfondo de tu vida para que seas más efectivo en un determinado lugar, en una determinada área, ante determinadas personas. Dios tiene un propósito para nosotros. Y Dios no es un Dios que, como se diría, no está planificando. Él planifica constantemente, Él sabe lo que viene. Hasta este punto hemos visto cómo una iglesia ha dado un fruto increíble a través de la predicación. Ahora vamos a ver cómo esta misma también impacta de forma activa la región. Y aquí entra el punto número 3, una iglesia poderosa en misericordia. Verso 27 dice: por aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender que el Espíritu Santo, que ciertamente habría, por el Espíritu Santo, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Entonces, esta persona recibió una visión, una palabra, no nos dice cómo, pero con información de algo que efectivamente sucedió. Sucedió en el tiempo de Claudio. El tiempo de Claudio, si vamos a la línea cronológica, es entre el 41 y el 54 después de Cristo, donde hubo en algún periodo de esto esta gran hambruna. Ahora, nos habla de la profecía. Yo lo que quiero decir es que cuando hablamos de la profecía, debemos entender cuál es el propósito. Y claramente en Corintios, entre el 12 y 14, nos muestra que la profecía tiene una finalidad de exhortar, edificar y consolar. Muchas veces se ha utilizado esto para manipular. Si el día que alguien, aquí a las solteras o a los solteros, te diga: el Señor me ha dicho que me voy a casar contigo, he recibido la profecía de que me voy a casar contigo, tienes toda la libertad de decirle a mí no. Y agarrar y decir, bueno, o sea, ese tipo de profecías direccionales son las que tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces han sido también manipulaciones humanas. Pero cuando encontramos algo como esto, de que bueno, o sea, Dios mostró a esta persona de que aparentemente va a venir un momento de hambre, y eso direcciona a esa iglesia a tener misericordia. Y eso es lo que sucedió en el verso 29 y 30. Dice: los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándole a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esta pequeña iglesia, que probablemente ya no es tan pequeña, ya pasaron los años, esta iglesia entendió que venía un tiempo difícil en el futuro. Entendió y recaudó
una gran cantidad de qué será, no sé, bienes, no nos dice específicamente de qué, pero con la idea de ayudar. Entonces ven, esta misma iglesia que primero, comenzando, era entre predico o no predico a los gentiles, predico o no predico a los judíos, pero se consolida. Después que llama la atención y vienen los de Judea y viene Bernabé y comienzan a recibir ellos, comienzan a entender, y viene después Saulo y predica y hace que esta iglesia crezca y sea sólida. Ahora llegó el tiempo para esta iglesia para dar y para ayudar a otra región. Es probable que esa región de Siria o Antioquía haya sido más próspera que el otro lado, que iban a tener problemas. Y Dios utilizó que ellos recibieron palabra, ellos recibieron de otra forma, pero ellos pudieron ayudar con bienes. Aquí hay una gran pregunta. ¿Cómo Dios va a permitir que cada uno de nosotros seamos iglesia en esta comunidad? ¿Qué es lo que Dios ha llamado a que cada uno de nosotros y que nosotros como iglesia podamos hacer para que el reino de los cielos sea impactado? Para que el reino de los cielos sea conocido, para que el reino de los cielos pueda estar vigente entre las personas que están a nuestro lado. ¿Dónde va a ser? ¿Va a ser donde estudias? ¿Va a ser donde trabajas? ¿Va a ser en tu familia? Aquí esta iglesia no se quedó solamente en aprender, sino que tuvo la capacidad de ayudar. Este tema de la misericordia, yo ya lo he visto en esta iglesia, gracias al Señor. Yo sé de personas que se han enterado de dificultad de otras personas dentro de aquí de la iglesia y han tenido la capacidad de ayudarlos, y eso estamos llamados. Sé también de otros de que están predicando el evangelio en otros lugares, en círculos donde nosotros no llegamos como iglesia. Y ahí hay una pregunta muy grande. El Señor te está dando muchas cosas. El Señor nos ha dado por medio de su palabra mucho conocimiento, y es nuestra obligación seguir conociéndolo, seguir estudiando. Pero ¿cuál es el propósito? Que su reino sea extendido. Hace unas cuantas semanas yo les decía, ¿por qué seguimos vivos el día que Dios nos salva, que nos convertimos a Él, que Dios hace la obra en nosotros? ¿No sería bueno aceptar al Señor, que Él nos salve y irnos con Él? Ahí ya dejo de pecar, pues. Ahí ya realmente viene y veo ese cuerpo glorificado del cual Dios me ha dicho que va a haber por medio de su palabra, que vamos a tener. La razón por la cual seguimos en esta tierra cuando hemos conocido al Señor es porque tenemos que impactar esta tierra. Porque el evangelio de Jesucristo no ha sido conocido en muchos lugares y debe seguir siendo predicado. Entonces es una obligación que tenemos como iglesia el ser similares a esta iglesia en Antioquía, que fue una iglesia poderosa. No solamente recibiendo, predicando, sino inclusive hasta apoyando en diferentes áreas. Que el Señor nos permita ser esa iglesia. Como conclusión, busquemos y seamos muy activos en ver, primero de aprender, pero después ver cómo Dios nos ha dado tanto para que nosotros también podamos extender el reino de los cielos. Tiene que ser predicado el evangelio de Jesucristo, y Dios ha dado esa tarea a su iglesia. Amén. Amén. Vamos a pedir a los músicos que pasen mientras oramos para que Dios nos ayude a entender esta palabra y ponerla en práctica. No somos espectadores, somos también activos, y Dios nos permite hacerlo.
Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque